¿Qué tiene más primacía? Si es que podemos hablar de una primacía. Si hablamos de una primacía de lo político o hablamos de una primacía del derecho o de lo jurídico. ¿Okay? Esto vamos a ver que no solo son consideraciones de naturaleza teórica, sino que esto se materializa y se ve ejemplificado en la vida diaria con muchas cosas. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas? ¿Todo bien? Perfecto. El espacio de la política. La política como esfera de la actividad humana, que de alguna forma se refiere a las cosas del Estado. El Estado puede ser el sujeto de la actividad, pertenecen a la esfera de la política otros actos como ordenar algo, ejercer un dominio exclusivo, legislar, obtener recursos. El Estado como objeto de la actividad, donde pertenece a la esfera de la política, acciones como la conquista, la defensa, la ampliación, destrucción o derretimiento del poder estatal. ¿De dónde viene esta palabra de política? ¿Alguien sabe? De la polis. ¿Sí? Hasta ahí, política le suena a polis. Exactamente, esa es la parte que le faltaba. Relativo a, vinculado a. Es decir, política es la actividad humana, no es la actividad secreta, la actividad humana que se realiza o que se refiere dentro de polis. Y de ahí lo tomamos, entonces necesariamente tenemos que decir, ¿y entonces qué es polis? Polis, si ustedes se acuerdan de sus clases de teoría del Estado hace algunos ayeres, ustedes recordarán que este concepto a nosotros nos lo decían los profesores como polis, pequeña ciudad-estado que se daba con los griegos. Así. Si lo buscan en los diccionarios van a encontrar así, pequeña ciudad-estado, que tiene como característica fundamental la autarquía. Así lo van a encontrar en los diccionarios. Van, buscan, en Espasa Calpe, en la enciclopedia Homero, así lo van a encontrar. Pero esto parece ser que si fuera nada más un trabajo de tercero de primaria de orden monográfico, ese que copiamos lo que dice atrás, pues sería suficiente. Pero para un diplomado de titulación, nada más saber qué es polis, como pequeña ciudad-estado, parece ser que no es suficiente. Y entonces sí tenemos que empezar a profundizar acerca de la polis. ¿Por qué? Porque normalmente la polis a nosotros nos la enseñan, nos la explican, como si fuera lo que los griegos entendían por lo que hoy nosotros entendemos como Estado. Lo que hoy entendemos como Estado parece ser que es lo que los griegos le decían polis. Y entonces aquí viene el primer punto fundamental. Y Bobbio, en un texto pequeñito, que creo que lo tienen ahí dentro de su bibliografía, que se llama Estado, Gobierno y Sociedad, en ese texto él abunda de manera fundamental sobre estas raíces de la polis. Y dice, a ver, y Sartori también, por cierto, abunda bastante en eso. Y dicen, a ver, ¿realmente estamos hablando de lo mismo? Se pregunta. ¿O estamos hablando de cosas diferentes? Si realmente estamos hablando de lo mismo, estuviéramos en el escenario de lo que él le denomina, Norberto Bobbio, la teoría de la continuidad. ¿Qué significa la teoría de la continuidad? Que a lo largo de, vamos a ponerlo, del pensamiento occidental, de la construcción de instituciones políticas dentro del espacio occidental, ha habido una figura que, si bien es cierto, ha tenido mudanzas y ha tenido cambios a lo largo de la historia, en esencia sigue siendo lo mismo. A eso Bobbio le llama teoría de la continuidad.
las personas que hacen una apuesta teórica por decir que esa polis que se vivía con los griegos, hoy le decimos Estado. ¿Nos queda bien claro esto, primera parte? Sí. Pero hay una segunda concepción que Bobbio coloca sobre la mesa y dice: pero probablemente eso que era la polis no es lo que hoy es el Estado. Si bien es cierto, es una organización política, son organizaciones políticas con características distintas. Y en consecuencia, a los que argumentan en el sentido de que son dos cosas distintas, Bobbio los encuadra dentro de la teoría de la discontinuidad, así lo dice. Los que creen que son dos cosas diferentes les dice teoría de la discontinuidad. Los que creen que son lo mismo con ciertos cambios es la teoría de la continuidad. ¿Y a qué va esto y por qué se vuelve tan importante? Porque entonces nosotros, para entender la concepción de política, y después lo vamos a ver, la concepción política de Aristóteles, tenemos que entender que era otra cosmovisión de las cosas, era todo otro bagaje cultural diferente. Si nosotros queremos leer a Aristóteles, alguien que escribió un texto hace 2400 años, con los anteojos del 2014 después de Cristo, pues probablemente caigamos en algunos errores. Entonces tenemos que tratar, y digo tenemos que tratar porque evidentemente nunca vamos a estar en el 400 antes de Cristo, salvo que inventen la máquina del tiempo en alguna película hollywoodense y podamos hacer eso, pero mientras eso no exista, mientras eso siga siendo ficción, tenemos que hacer construcciones de tipo conceptual, tenemos que utilizar un recurso de orden argumentativo. ¿Qué es o cómo lo entiende Aristóteles? Cuando ellos hablan de polis, fíjense cómo lo explican, dice, la polis es el todo de lo colectivo del ser humano. No solo es lo político como lo entendemos nosotros. ¿Cuál es la concepción? Y me estoy adelantando lo que vamos a ver posteriormente. ¿Cuál es la concepción moderna de política? La concepción moderna de política va asociada de manera preponderante y directamente con el concepto de poder. Parece ser que si nosotros nos le decimos palabra política, como que está ahí presente, es vecino, está ahí a un lado, duermen en el mismo departamento, el poder y la política. ¿Sí? Parece que empezamos a hacer asociaciones mentales entre política y poder. No lo podemos disociar. Bueno, cuando estamos hablando de la polis griega, parece ser que no únicamente, si nosotros vamos a la política, el texto de la política, el texto clásico de Aristóteles, parece ser que no se refería únicamente a esto del poder, sino se refiere a el todo social. Cuando Aristóteles define al ser humano como un animal político, cuando Aristóteles define al ser humano como un son politikon, que seguramente han escuchado esta expresión en diversas ocasiones, él no está diciendo animal en el sentido de irracional, ni lo está diciendo en el sentido de que las personas únicamente buscan el poder. Hoy, por ejemplo, si nosotros leemos una columna de periódico y a alguien le dicen, es que Juan X es un animal político, pareciera ser que tiene una carga importante de negatividad. Es como si fuera malo, como que seguramente se va a robar algo. Como una persona salvaje. Así es, como que no lo entendemos en términos positivos, ni mucho menos de manera benévola. Lo vemos como algo malo. Pero a lo que se está refiriendo Aristóteles es animal político
como un sujeto que de manera natural vive en polis. Se refiere a un sujeto que es gregario. Se refiere a un sujeto que vive en colectividad. En la polis, dice Aristóteles, es donde desarrolla todas las actividades el ser humano.